Hace ya un tiempo que el Espíritu Santo viene mostrándonos. Y cuando digo hace ya un tiempo, no estoy hablando solamente de estos últimos días, semanas, meses, en donde creo que ha sido más notorio y más fuerte. Creo que hace ya varios años que el Espíritu Santo nos viene preparando y trabajando nuestras vidas y viene mostrándonos que nuestro Señor Jesucristo está pronto. ¿Cuántos se gozan en esto? Ahí donde estás, decirle gracias, Jesús, porque pronto estás. Decirle gracias, Espíritu Santo, por prepararnos. Decirle gracias por prepararme. Estamos viviendo indudablemente en tiempos finales. Uno puede ver el cumplimiento de mucha palabra de Dios. Mateo 24 describe lo que está pasando. Parece el diario del lunes, como decimos, ¿no? Ver que rumores de guerra, guerras, pestes, desastres ecológicos, terremotos. Y por más que quizá querramos evitar algunas cosas o que querramos retrasar algunas cosas, Dios tiene un tiempo. ¿Cuántos saben que el día y la hora está ya destinada desde antes de los tiempos? A ver, ¿cuántos saben esto? No pasará un día más ni un día menos. No habrá nada que podamos hacer para cambiar el designio de Dios sobre esta tierra y sobre la iglesia. No habrá nada. Me surgieron algunas preguntas en este tiempo acerca de esto, ¿no? No de la venida del Señor. Yo no tengo duda alguna que el Espíritu Santo, que Jesús va a venir pronto. No tengo duda alguna. No hay en mí ni una duda de que el Señor está pronto. Le contaba ayer a una persona que hace 20 años atrás creía y decía y declaraba que no iba a conocer la muerte, que yo creía que yo no voy a conocer la muerte, porque el Espíritu Santo, porque Jesús viene antes. Y hoy es como que se ha encendido en el corazón de algunos una alarma, un sentir de emergencia, de urgencia, no de emergencia, de urgencia, porque Dios viene pronto. Y yo creo que esto es lo que Dios quiere que la iglesia esté, de la forma que Dios quiere que la iglesia esté, en un estado de alarma constante, porque su venida está muy pronto. De hecho, la Biblia dice en Mateo 24 que nosotros debemos velar y orar. Es más, dice, guarda, está atento, porque su venida será como ladrón en la noche. Es decir, decirle al que tenés al lado, Dios viene pronto. Y tienes que estar, decirle, tienes que estar velando. Ahora, pensaba, ¿cuál será nuestro estado? ¿Cuál será el estado de cada uno de nosotros como individuo? ¿Estaremos listos para su venida? Quiero hacerte otra pregunta. Si el Señor viene esta noche, ¿estás listo? Yo sé que muchos de nosotros podemos pensar, no, pero tengo esta situación que resolver, tengo esta circunstancia. Y yo no creo que estar listo es estar pendiente de tus circunstancias, porque la Biblia dice que nosotros tenemos que estar velando y orando, no por nosotros,
no por las circunstancias, porque de esas circunstancias, como hoy cantamos, el Señor ya se ocupó. El Señor se ocupó de tu pecado. El Señor se ocupó de tus problemas. Pero sigo teniendo problemas. Pero lo que quiere Dios es que vos no prestes atención a tus problemas. Yo creo que estar listo no tiene que ver con que si tengo o no tengo pecado. Claro, no hay que pecar. Y si pecamos, hay que arrepentirse. Pero estamos tan inmersos, metidos en nuestros pensamientos, en nuestras cosas, en nuestras circunstancias, en nuestro día a día, que nos olvidamos que la Biblia sigue diciendo que Dios está cercano y que debo velar todos los días. Yo no quiero que me conteste, pero ¿cuántos de nosotros estuvimos pensando en estos días, quizás en esta mañana, en el día de ayer, anteayer, que ese podía ser el último día porque el Señor podía venir? ¿O cuántos de nosotros hemos estado pensando más bien en lo que tenemos que hacer cada día nosotros? Yo creo que hay una distracción que a los mayores le viene de una forma, a los jóvenes le viene de otra, a los niños le viene de otra. Hay distracción al no mirar, al no estar pendientes de que el Señor puede venir esta noche. Porque ¿cuántos saben que Dios puede venir esta noche? Claro, seríamos felices de que venga ahora, ya, en esta hora, son las 11, 12 de la mañana casi, estaríamos felices que Él venga ahora. ¿Por qué? Porque estamos en la iglesia, porque acabamos de alabar al Señor, porque estamos unidos para adorar al Señor. Pero dice la Biblia que Él vendrá como, no sé si vendrá de noche, de día, lo que está diciendo es que Él va a venir cuando menos lo pienses. Pero nosotros tenemos que pensarlo. Todos los días, un espíritu, repita conmigo, debo tener un espíritu alerta, porque Dios está pronto. Ahora, preguntaba recién, ¿estaré listo? Y yo creo que estar listo no tiene que ver, como ya dijimos, por un montón de cosas en la cual muchas veces nos ocupamos. Si no hay una parábola que es de las 10 vírgenes. ¿Cuántos se acuerdan de esa parábola? La parábola de las 10 vírgenes. Dice la Biblia que había 10 vírgenes. 5 eran sensatas y 5 eran insensatas. Quiero que prestemos atención. Eran 10 vírgenes que esperaban a su amado. Esperaban al novio. Era la iglesia que está esperando a su novio. Eran 10 las vírgenes, no eran 5. Eran 10. 5 estaban llenas de aceite y 5 estaban con sus aceites vacías, descargados. Estaban sin la provisión del aceite. Yo creo que está hablando de la iglesia en esta parábola el Señor Jesús. No está hablando de la iglesia y del mundo. Está hablando de aquellos que son las vírgenes que van a desposarse con su rey. Está hablando de la iglesia. Y la mitad, me alarma, que la mitad de estas 10 estaban listas y la otra mitad no. Usted conoce la historia. Dice la Biblia que llegó el tiempo cuando el novio vino a buscarlas y había 5 que no tenían aceite. Y dice, ¿qué le dijeron a las 5 que estaban las sensatas? Las insensatas a las sensatas. ¿Qué le dijeron? Préstame un poquito de aceite. ¿No? Y las sensatas, como eran muy sensatas, porque estaban llenos del aceite, le dijeron, no, mejor vayan ustedes a buscar su aceite. No sea cosa que viniendo el novio, nosotros también nos quedemos. Dice la Biblia
Dice, pero mientras ellas iban a comprar vino, el esposo. Hay un momento en este tiempo que está por llegar, va a haber un momento que no va a haber tiempo de ir a buscar aceite. Que mientras que vos estés desesperado buscando aceite, vendrá el Señor. Y las que estaban preparadas entraron con Él a las bodas. No quiero ser demagógico, yo sé que todos queremos entrar a las bodas del Cordero, ¿no? ¿Cuántos quieren ser? Pero dice que las que estaban, repitan conmigo, las que estaban preparadas entraron a las bodas. Y pasó algo más. Dice, y se cerró la puerta. Eso es todo. Se acabó. Después de que se cerró la puerta, vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Y como estamos acostumbrados a que cuando volvemos a Dios en este tiempo, Dios es bueno, misericordioso, es amable y abre las puertas, ¿no? Este día podemos volver a Él cada día, cada mañana, volver a Él. Algunos se toman una licencia de días, semanas, pero un día vuelven a Él y cuando vuelven a Él, ¿qué hace Dios? Está ahí. El Espíritu Santo, ¿qué hace? Está ahí. Te habla, te consuela, te perdona, te edifica. Pero estamos hablando de un momento. Es que por más que vos digas, Señor, Señor, ábrenos. Dice, mas Él respondió, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, decirle que tenés al lado, velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Hay una condición. La Biblia dice que las 10 vírgenes tenían que tener, ¿qué tenían que tener? ¿Está hablando de otra cosa? ¿Está hablando de obras? Por ejemplo, ¿está hablando de obras? ¿Está hablando de sistemas? ¿Está hablando de una iglesia numerosa? ¿Está hablando de frutos? ¿Está hablando de frutos? No. El otro día, teniendo una charla teológica con algunos familiares de la ciudad de La Plata, para que no piensen, una persona decía, no, porque lo más importante en este tiempo es traer fruto. Es importante traer fruto todos los días. Repítale al que tiene al lado, es importante que traiga fruto todos los días. Pero para esta hora que viene, lo más importante es estar lleno de aceite. Si reconocemos que estamos en tiempos finales, tenemos que entender que lo más importante es estar lleno de aceite. ¿De quién es ejemplo el aceite? ¿De qué persona? Del Espíritu Santo. Decirle a que tenés al lado, tenés que estar lleno del Espíritu Santo. Quiero decirte una cosa, la llenura del Espíritu Santo no se puede medir por una obra o por un éxito en una obra, por ejemplo. De eso no se trata. Hay muchas personas que tienen éxito en esta tierra, cristianos y no cristianos. Hay muchas personas que tienen éxito aún en ministerios, éxito a los ojos, éxito a la opinión pública, éxito a lo que se ve, que no están llenos del Espíritu Santo. Conozco personas, no acá, pero me ha tocado conocer muchos ministros de Dios. Personas que son seguidas por mucha gente, que su vida detrás no refleja la llenura del Espíritu Santo. Y ante los ojos humanos tienen éxito, están llenos, porque tienen una obra que mostrar en esta tierra. Pero estamos en tiempos finales, repitan conmigo, estamos en tiempos finales. Y repitan conmigo, lo único que necesito
es tu aceite, Espíritu Santo. Lo único que necesito. Recién cantábamos, la unción pudre nuestros yugos, transforma nuestras vidas. ¿Y saben qué? Yo he luchado con algunos pecados durante muchos años en mi vida. Y he luchado yo, sin aceite. ¿Y ustedes saben qué me pasó? Perdí. La unción del Espíritu Santo es la que te va a transformar. Dice la Biblia que el aceite de la santa unción, formada con un montón de especies que no vamos a describir en este tiempo, era rociada sobre el altar, sobre los utensilios, sobre cada cosa, e incluso sobre el sacerdote, los sacerdotes, el sumo sacerdote y los levitas. Y dice en Éxodo, creo que es capítulo 33, dice que cuando el aceite de la santa unción era rociada sobre estos utensilios, estas personas eran cosa santificada. Y es más, dice, cualquiera cosa que tocare será santificado. Lo que te quiero decir, aunque todavía no empecé con la palabra, es buscar el aceite cada día, cada mañana. Buscar de su espíritu cada mañana. Porque ella es la que te va a hacer vencedor. El Espíritu Santo es la que te va a limpiar, el que te va a limpiar, el que te va a sanar, el que va a poner bálsamo, el que te va a dar luz. ¿Saben qué? El aceite era el que fluía por dentro del candelabro de oro y era el que producía luz. ¿Querés tener sabiduría? Pregunto, ¿querés tener sabiduría? Te pregunto, ¿querés ser sabio vos mismo? ¿O querés la sabiduría del Espíritu Santo? Es la única que nos puede enseñar a vivir en estos tiempos. Entonces, entendiendo que para este tiempo final necesitamos aceite, necesitamos llenar nuestra lámpara. Repitan conmigo, necesito llenar mi lámpara. Porque es lo único que va a tener valor en el día y la hora señalada por Dios. Es lo único que me va a determinar a mí que sea una de esas 5 sensatas. Acompáñenme a 1 Samuel capítulo 3. 1 Samuel capítulo 3. Una historia. Quiero pedirle especial atención a todos, pero en especial a todos los jóvenes, menores de 40. Bueno, soy joven. Menores de 40. Y en especial a los menores de 30, menores de 25, 20. Bueno, algunos dicen yo ya, bueno. No, a todos, pero quiero pedirle a los jóvenes que presten mucha atención, porque vamos a hablar de un joven, de una persona que marcó su era, su tiempo, y que traía palabra de Dios, pero era un joven. Era una persona joven, como muchos de cada uno de nosotros que nos hemos criado, y si no nos hemos criado, llevamos muchos años en la casa del Señor. ¿Cuántos jóvenes menores de 40 llevan más de un año en la casa del Señor? A ver. ¿Más de 2? Levante bien su mano, su alto. Más de 3, mantenga su mano en alto. Vamos, que queremos ver. Más de 4, más de 5, más de 10. Wow. Vamos a hacer una cosa. Los jóvenes menores de 25 ahora, que llevan más de 10 años en la casa del Señor, pónganse de pie. O sea, que sus padres recibieron al Señor y que llevan más de 10 años, en esta iglesia o en otra iglesia, pónganse de pie. Menores de 25 que llevan más de 10 años, acá yo veo a algunos que nacieron en el Evangelio y no se ponen de pie. Los vine a hacer, muchachos. Ahora pueden sentarse, gracias. Primera de Samuel capítulo 3, versículo 1 al 11, dice: el joven Samuel, repita conmigo, el joven Samuel
ministraba al Señor en presencia de Elí. Era un joven que ministraba ¿a quién? ¿A quién ministraba? A Dios, en presencia del sacerdote de la casa. Amén. Hay muchos de los que se pararon que ministran. Quiero decir una cosa, ministrar no es solamente tocar acá. Ministrar es trabajar para el reino. En tu grupo de adolescentes, de jóvenes, es adorar al Señor. Ministrar es buscar de la presencia del Señor. Dice que este joven ministraba en la presencia, al Señor, en la presencia del Señor. ¿Y qué dice? Y la palabra del Señor, ¿qué dice que pasaba? Parece que este joven nació en este tiempo. No digo por esta casa porque gracias a Dios hay palabra. Pero es un tiempo en donde la sociedad y aún mucha parte de la iglesia se aparta y escasea palabra. Palabra de Dios, no chamullo evangélico. Palabra de Dios. Dice que escaseaba en aquellos días. Y dice que sigue diciendo que no había visión con frecuencia. Estaban en el horno. No había palabra, escaseaba, y no había visión, escaseaba con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí, quiero que me ayude a leerlo, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos, repitan conmigo, cuando los ojos del sacerdote comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. Yo no sé por qué, me llama mucho la atención que históricamente cuando uno lee la historia en el Antiguo Testamento, uno ve que los hombres de Dios, que Dios usó, los patriarcas que Dios usó, en su último tiempo empezaron a componerse ciegos. Así fue Isaac, por ejemplo. Y entra en acción otra generación. La pastora había hablado de generaciones. Entra en acción otra generación. Dice, Samuel estaba, ¿qué estaba haciendo? Durmiendo. ¿En dónde estaba durmiendo? ¿Y en dónde? Donde estaba el arca del Señor. Me llamó mucho la atención, pero vamos a seguir. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, repito, y antes que la lámpara del Señor fuese apagada, el Señor llamó a Samuel y respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí. ¿A quién corrió Samuel? Al sacerdote. ¿Quién lo llamó? Dios. ¿Pero a quién corrió? ¿Para qué me llamaste? Él como que tenía una mecánica de que él estaba 100% al servicio del sacerdote. Él estaba inmerso en la casa de Dios, vivía en la casa de Dios, dormía con el arca. Pero cuando Dios hablaba, no entendía. Pero como era obediente, iba delante de su sacerdote. Dice, ¿para qué me llamaste? Y él dijo, yo no te he llamado, yo no he llamado. Vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y el Señor volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuélvete y acuéstate. Y Samuel no, ¿qué dice? Había conocido al Señor. ¿Cómo puede ser que una persona que dormía al lado del arca, un arca en donde la gloria del Señor era manifiesta, en donde si no eras santo, quedaba fulminado? Me habla de que este joven era un joven que amaba a Dios, que vivía en el templo y que servía a Dios. Pero es tremendo que este joven que estaba en la casa no conocía a Dios.
ni la palabra del Señor le había sido revelada. El Señor pues llamó la tercera vez y Samuel se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que el Señor llamaba al joven y le dijo: Samuel, ve y acuéstate. Si te llamare, dirás: habla, porque tu siervo oye. Así fue, Samuel y se acostó en su lugar y vino el Señor y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y el Señor dijo a Samuel: he aquí yo haré una cosa en Israel, a quien la oyere le retinirán ambos oídos. Versículo 19 al 20. Dice: y Samuel, ¿qué dice? Creció. Porque la única manera de crecer, más allá de que creció físicamente, la única manera de crecer es estando llenos del Espíritu y de su palabra. Dice: y el Señor estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras, y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era profeta de Dios. Samuel era un joven, como dijimos, criado por el sacerdote de la casa de Dios, criado en la casa de Dios. Él ministraba la presencia de Dios, él ministraba a Dios en presencia de Elí. Él asistía a todas las reuniones. Mejor dicho, él estaba en todas las reuniones. Él ni siquiera se tenía que preparar para ir. Él ya estaba en la casa de Dios. Servía en todas las reuniones. Pero es tremendo que no conocía a Dios. Como leímos, era tiempo en donde la palabra escaseaba, en donde no había visión, en donde ni aún el sacerdote ya podía ver. Pero Samuel entró una vez más, estaba una vez más en la casa del Señor y se recostó al lado del arca. Yo creo que hay un tiempo de revelación del Espíritu Santo para cada uno de nosotros. Hay un tiempo de revelación de la palabra y del aceite del Espíritu Santo para cada uno de nosotros. Pero lo que a mí me preocupa es el mientras tanto. Como dijimos, es un tiempo final en donde el aceite es lo que te va a hacer estar preparado. Y mientras tanto, ¿dónde estamos? No, porque no siento ya. Porque me gusta más que la iglesia me gusta ir a esos conciertos cristianos donde hay mucha euforia, saltamos todos, en donde me siento bien. Fíjese, Samuel estaba en la casa de Dios y estaba reposando en la casa de Dios al lado de la presencia de Dios. No lo conocía, pero estaba ahí. Él no había tenido la revelación de la palabra de Dios, pero estaba ahí. No estaba juzgando, no, porque el sacerdote está medio ciego, ya no ve nada. El tipo ya no sabe ni qué hacer. No estaba así. No estaba juzgando, no estaba distraído, no estaba inmerso en sus cosas, no estaba metido en lo que iba a ser de su futuro. Escuchen. Samuel no estaba pensando en lo que iba a ser el día de mañana. Samuel solamente, ¿dónde estaba? En la casa de Dios. Y un día, no sé por qué, en ese día, solo Dios sabe, un día Dios dijo: ahí está Samuel. Me pregunto yo, ¿qué hubiera pasado si Samuel no hubiera estado ahí? ¿Qué hubiera pasado? ¿Hubiera podido oír la voz de Dios? ¿Hubiera podido tener esa chance? No. De hecho, habla de uno, de Samuel, y el pueblo de Dios eran muchos. Habla solamente de Samuel. Les pedí a los jóvenes que se levantasen, porque yo sé que como jóvenes nos sentimos, y como adolescentes,
A veces nos sentimos que no hay nada que me sacie, que estoy en la casa de Dios y quiero buscar nuevas sensaciones, nuevas experiencias, que quiero distraerme en un montón, que nos gusta más un torneo. Ya esos son jóvenes más grandes como yo, ¿no? Porque ustedes ya juegan a otro juego que ni siquiera conozco. Pero nos gusta más un torneo de FIFA todos juntos jugando en casa, en cualquier lado, o mirar no sé qué, o ir todos juntos a pasear. No está mal pasear, pero buscar distracciones, buscamos sentirnos integrados dentro de la casa del Señor. Yo quiero decirte una cosa. Dios quiere tener tu atención. Dios quiere que vos estés al lado de la presencia de Dios, porque un día Dios te va a hablar. Y cuando Dios te hable, va a empezar a llenar tu lámpara de aceite. Dice la Biblia que Samuel no dejó caer una sola palabra a tierra de la que Dios le había dado. Fue un joven que a partir de su juventud vivió una vida trayendo palabra de Dios en un tiempo en donde escaseaba palabra. En donde, como dice la Biblia, antes que la lámpara se apague. Yo sé que vos como joven podés ver cosas mal. Hay cosas que no te llenan, hay cosas que no te gustan. Pero quiero pedirte en el nombre del Señor en esta mañana que permanezcas al lado de la presencia de Dios. Que permanezcas expectante. Que no importa si te quedás dormido acá, en los días de vigilia, ¿no? ¿Cuándo tienen vigilia los jóvenes? ¿Qué viernes? ¿Todos los viernes? No. Los últimos viernes de cada mes. No importa. Mamá, quédate tranquila. Se volverá a las 9 de la mañana, pero va a estar en la casa de Dios. No importa que no te llame la atención. No importa que no te mueva a euforia, a distracciones, porque en realidad son distracciones. Lo más importante es que estés en la casa de Dios. Porque un día Dios va a hablar. Un día Dios te va a llenar. Un día Dios va a alumbrar tu vida. Quiero decirte una cosa, ni siquiera importa si pecaste. Samuel no era sumo sacerdote. Samuel no había hecho ningún sacrificio para expiación. No había hecho nada. Pero Samuel dormía al lado del arca. ¿Por qué digo esto? Porque cuando el sumo sacerdote se acercaba una vez al año al arca, a esta arca, y no había hecho sacrificios válidos, ¿qué pasaba? Moría. Pero Samuel había sido lleno de la gracia del Señor Jesucristo antes de que Jesús viniera. Quiero decirte a cada uno de los jóvenes, a ustedes, que está lleno de la gracia de Dios, que el Señor murió por vos y te llenó de gracia, que no importa si sentís o no sentís, pero que permanezcas, que duermas al lado de la presencia de Dios, al lado del arca, porque un día Dios te va a hablar. Quiero avanzar porque no quiero ser muy largo. ¿Por qué pudo conocer la voz de Dios Samuel? Número 1, para aquellos que anotan, porque estaba en la casa de Dios, básicamente. Hoy muchos menosprecian congregarse. Hoy muchos menosprecian ir a la casa de Dios. Y yo sé, bueno, Pablo, pero la casa de Dios soy yo. Pero acá está hablando de un lugar físico, en donde Samuel estaba, habitaba, vivía, comía, estaba ahí. Estaba ahí. Y yo sé que hoy se valora más, escuche, las distracciones, los shows, lo que nos vende la sociedad, aún cristiana evangélica, que estar en la casa de Dios. Me aburre estar en la casa de Dios. Algunos sienten, y no lo dicen porque suena mal, pero me aburre, no necesito adrenalina. Pero Samuel pudo oír la voz de Dios porque estaba en la casa de Dios y no menospreciaba estar en la casa de Dios.
Yo no puedo entender como muchos hoy prefieren su vida social. Estamos inmersos en esos tiempos, lamentablemente, pero Dios viene pronto. Muchos prefieren su vida social. Yo sé que algunos se están inquietando en esta mañana. Yo quiero decirte, permanece en la casa de Dios. Yo no puedo creer cómo podemos preferir, no sé, un partido de fútbol. Siempre le agradamos con el fútbol, pero estar en casa tirado panza para arriba, o estar en el ciber, ya ni van al ciber porque juegan en red. Estar jugando en red y pasan más tiempo ahí que en la casa de Dios. Dios no va a hablar a aquellos que no estén en la casa de Dios, que busquen solamente su comodidad, sus proyectos, sus ocupaciones. Entonces, número 1, Samuel estaba en el templo, en la casa de Dios. Número 2, él vivía y servía a Dios. Samuel vivía sirviendo a Dios. ¿Y a quién servía? A ver, servía a este viejo que se estaba quedando ciego, que era el sacerdote. Lo servía a él. Y yo me imagino que no pensaba en muchas cosas igual que él. Seguramente le parecían muchas cosas anticuadas. De hecho, el sumo sacerdote, antes de estar al lado del arca, tenía que hacer un montón de rituales. Pero Samuel pensaba otra cosa. Samuel podía pensar que podía dormir al lado del arca, que podía estar ahí, pero estaba ahí sirviendo a Dios. No estaba sirviendo a sus propios deleites, a sus propias pasiones, a sus propias distracciones. Él tenía una vida de servicio. Repitan conmigo, debo tener una vida de servicio. Hoy en día cuesta que muchos sirvan a Dios. Es más, es una de las señales del fin. Dice Jesús que oremos y clamemos porque en los últimos tiempos escasearán obreros para la mies. Y que sirvan a Dios y que sirvan a la casa de Dios. Hoy cuesta porque están inmersos en sus cosas, en su distracción, y voy a hablarle a los jóvenes, en pasarla bien. La quiero pasar bien. La vas a pasar bien un día cuando Dios te hable, cuando estés en la casa de Dios. Y ese día va a ser un antes y un después. Número 3. Se dejaba guiar por su líder. Un ciego. Un casi ciego. Pero ¿cómo no ven los pastores, los líderes? ¿Cómo no ven que esto así no es? No importa. No importa. No importa lo que vos veas o lo que vos sientas. Dios los puso ahí para guiarnos. Él obedecía la voz de su líder. Todo lo que él le decía. Estaba pendiente. Tanto es así que cuando Dios le llamó, escuchen, que cuando Dios le llamó, Samuel pensó que le hablaba a su líder. Conocía, era como, qué loco, ¿no? Confundió la voz de Dios con la voz de su líder. Él estaba bajo esa autoridad. Y hasta ese momento pensaba que Dios solamente le podía hablar a través de su líder. Y le obedecía. Samuel no argumentaba. Samuel no criticaba. Hoy lamentablemente mantenemos apagada nuestra lámpara, porque de nuestra boca salen argumentos, críticas, contiendas, y porque no estamos humillados en la presencia de Dios, porque no descansamos en su presencia. Samuel fue, después de todo esto, un profeta de Dios. Como les dije, no dejó caer ni una sola palabra de Dios a tierra. Fue el profeta, a mi criterio, más certero y más fiel a Dios. Fue el último de los jueces y el primero de los profetas.
Samuel fue la iglesia, el pueblo de Israel en ese tiempo. Hubo un antes y un después de la vida de Samuel. Fue quien Dios utilizó para poner a su rey. No estoy hablando de Saúl, estoy hablando de David. Dios utilizó a ese joven de una manera extraordinaria. Pregunto, ¿querrás que Dios te use de una forma extraordinaria? ¿Será tu mayor ambición en este día? Y si no lo es, empieza a dar pasos para que lo sea. Empieza a estar en la casa de Dios, permanece en la casa de Dios. Cuando no entendés algo, o le preguntás a tu líder o chito. ¿Por qué? Porque Dios va a hacer algo. Quiero pedirle a todos que cierren sus ojos, a todos. Tal vez te estás congregando, tal vez asistas a todas las reuniones y aún tal vez sirvas en la casa de Dios. Todo esto es bueno y no debes cansarte de esto. No debemos cansarnos de esto. Pero yo quiero en esta mañana declarar algo sobre cada uno de nosotros. Quiero pedirte que permanezcas en la casa de Dios. Que no importa si entendés o no entendés, si estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Quiero pedirte, es un tiempo para permanecer en la casa de Dios.